Ahí va. Bueno, Pastor Daniel Rojas, ¿nos puede guiar a Dios en oración? Sí, muy bien, oramos. Padre Santo, te damos muchas gracias, oh Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das para poder compartir este nuevo año, Señor, de estudios. Quieras tú, Señor, en tu voluntad, ayudar a cada uno de nosotros para que podamos participar en todas las clases, oh Señor, y también durante todo este año. De manera especial queremos pedirte ahora, Señor, que tú utilices a tu siervo, Señor, a compartir esta lección, estas clases, oh Señor, para que podamos atesorarlas también en nuestros corazones, poder poner en práctica, Señor, tu palabra, que el Espíritu Santo de Dios esté trabajando con cada uno de nosotros. Gracias te damos por la libertad que podemos tener en nuestros países, de poder congregarnos, de poder aprender más de ti, de poder capacitarnos, Señor, todos los días un poco más. Y queremos pedirte, Señor, por otros lugares, otros países, otras naciones donde justamente ahora están padeciendo, Señor, distintas situaciones que son un poco difíciles para nosotros, que quizás no podemos llegar a entender. Oramos por tu pueblo, Señor, que también está en esos lugares. Otros hermanos amados en la fe que también padecen luchas, enfermedades, distintas situaciones. Tú las conoces bien, oh Señor, y en tus manos te las queremos dejar. Que, Señor, todo lo que se diga y se haga aquí en estas 2 horas, oh Señor, sean primeramente para honrarte y glorificarte, y también para que sirva para nuestro crecimiento espiritual diario. Gracias, oh Señor, por aquellos que están invirtiendo el tiempo, Señor, en organizar, en comunicarse con cada uno de nosotros, para animarnos, para que podamos participar. Bendíceles de manera especial, Señor. A nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, las obras que están representadas aquí en esta nochecita, que seas tú bendiciendo. Te lo pedimos a esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Dani. Y bueno, darle la bienvenida a los que se han ido sumando también para esta nueva clase, ¿verdad? Como también nuestra hermana Nelia, de allí de Salta, si no me equivoco, o Jujuy, en el norte de Argentina, también a Nico, aquí de Uruguay, ¿verdad? Nuestra hermana Sole. Y bueno, esperamos, como dijo el pastor Daniel, que puedan aprovechar todas las clases, pero también las diferentes materias a lo largo del año, ¿sí? Chino, Pastor Walter, gracias. Gracias por tomarte el tiempo de prepararte y de poder compartir con nosotros. Y bueno, que el Señor te use. Muy bien. Bien, gracias, hermano Montaldi. Bienvenidos, hermanos, y un placer ver a algunos de nuevo y conocer a algunos. También es una bendición. Ayer estuvimos también dando inicio al curso a la iglesia, al ministerio de nuestro hermano Roosevelt, que aquí lo veo, ¿verdad? Comenzamos a dar la materia de método de estudio bíblico y bueno, de verdad, hermano, les digo, es un privilegio y para mí es una bendición poder compartir con hijos de Dios y siervos del Señor. Me incomoda un poco que yo esté aquí tratando de enseñarle a los pastores, o sea, es medio complicado esto. Lo voy a hacer con toda la humildad posible y por supuesto entendiendo, como dijo Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Hermano, téngalo por seguro que posiblemente no tenga las respuestas a todas sus dudas, pero si usted con su comentario, con su experiencia y con su aporte puede enriquecer este curso, bienvenido. Tenemos una carpeta que es una guía, nada más, que es algo hecho por nosotros, pero no implica que es la absoluta razón o la única forma de interpretar la homilética. Entonces, primero que todo, hermano, de verdad agradecerles mucho y pedirles que se sientan con toda la libertad de debatir un punto. Si no están de acuerdo, por favor, manifiéstelo, dígalo, porque puede ser que yo esté equivocado. Y de todo corazón se lo digo, estoy aquí para aprender. Si pienso que voy a dar este curso porque manejo todo, la verdad que estoy perdiendo el tiempo. Pero posiblemente usted tenga una opinión aún que explique mejor, que aporte mayor luz a la materia.
sea bienvenida esa opinión. Entonces, por favor, siéntase con la libertad. Para los que no me conocen, mi nombre es Walter Acuña. Fui pastor por 30 años. Parte de la culpa que Montaldi está allá en Uruguay es la mía, ¿verdad? Así es que pido disculpas a los hermanos en Uruguay. De verdad, me pidieron o sea, me dijeron hay que sacar lo peor de acá. Entonces, el primero que mandamos para allá fue a Montaldi. Discúlpenos, de verdad, discúlpenos. Ahí vamos a ver qué otra cosa mandamos para allá, pero no, amamos mucho al hermano Montaldi, aunque no lo crean. A ver cómo nos sacamos algún otro de encima de acá. Sí, vamos a ver a quién nos sacamos de encima acá por acá. Hace 3 años el Señor puso en mi corazón, o bueno, hace muchos años atrás, el Señor puso en mi corazón no voy a sonar a pentecostal, no crean que voy a decir el Señor me habló en parábolas y me dijo, no, pero sabemos los pastores que estamos aquí, cuando Dios pone un peso y un pensamiento en nuestro corazón, sabemos que viene de Dios. Y el Señor me dijo, hay que producir la persona que va a tomar tu lugar. Tenés que comenzar a producir el hombre que vaya a tomar tu lugar. Así que por 8 años estuvimos orando y trabajando con el que hoy es el pastor Alonso, un siervo de Dios increíble, y no porque yo lo puse, porque quien lo puso fue el Espíritu Santo, pero evidentemente es una bendición poder ver a un pastor que ahora es mi pastor, ¿verdad? El Señor ya lo tiene ahí 3 años, le tocó iniciar la pandemia, que fue muy dura realmente, y bueno, ha hecho un trabajo increíble, maravilloso, pero el Señor me puso en el corazón un ministerio, hermanos. Cuando yo fui pastor, y los pastores que están aquí me van a entender perfectamente, el ministerio pastoral es un ministerio muy solitario, aunque estamos rodeados de gente, si hay algo que le cuesta o nos cuesta a los pastores, es abrir nuestro corazón y contar lo que estamos pasando. No sé cómo es en Uruguay o en Perú o donde usted nos está escuchando. En Costa Rica, muchas veces los pastores nos presentamos en el púlpito como el ejemplo a seguir, como vamos a decir, el hombre fuerte, el hombre de fe, el que no se puede permitir tener una duda, el que no se puede permitir fallar o caer. Entonces es una presión tan grande, hermanos, que para un pastor tomar vacaciones es satánico, eso jamás puedo hacer. ¿Y qué? Y si viene el Señor y me encuentra en la playa, bueno, si viene el Señor, téngalo por seguro que antes es el arrebatamiento, ¿verdad? Y si viene el Señor, entonces usted tenía problemas serios en cuanto a eso ahí. Entonces me dio el privilegio de comenzar un ministerio que se llama Paracletos, que es un ministerio, los pastores lo saben, es un ministerio que tiene que ver con el Espíritu Santo, y no es que hacemos el papel del Espíritu Santo, pero la etimología de la palabra es puesto uno al lado de otro para ayudar. Entonces este ministerio, hermano, que Dios me permitió comenzar, lleva como objetivo número 1 animar a los pastores, es escuchar a los pastores, es sentarnos con ellos, escucharles, traerlos a nuestra propiedad, que pasen un tiempo allí en nuestra propiedad, que descansen, que disfruten, poder escucharlos. Cuando hay un pastor que viene y me habla y me dice, mira, estoy sintiendo esto, y le digo, mira, yo sentí eso montones de veces, pero ¿cómo vos de 30 años de pastor sintiste? Y por supuesto, y te digo una cosa, hermanos, los últimos 3 años de mi pastorado fueron los años en que más aprendí. Aprendí humildad, aprendí que no era la persona que yo pensaba que era, y entendí la necesidad como pastor que tenía de realmente tener un amigo a quien rendir cuentas y a quien hablarle y a quien sentarme y decirle, me siento así, me siento así, me siento así. Así es que Dios nos dio la oportunidad de comenzar ese ministerio, que es un ministerio integral, abarca el pastor y su familia. Por ejemplo, tuvimos una reunión para pastores en nuestra propiedad. Después tuvimos una reunión para las esposas de los pastores. Un siervo de Dios que está en la presencia de Dios decía que hay dos
dos profesiones, las más difíciles del mundo, las más difíciles del mundo. La segunda es ser pastor. La primera, ser esposa del pastor. Y realmente es verdad, es verdad. Y tuvimos una reunión con ellas, las trajimos, les dimos no estudios de cómo ser la esposa perfecta del pastor, no, les dijimos que se pueden permitir cierto tipo de cosas que hablan de nuestra humanidad y de nuestra naturaleza caída, que tener pereza un día de ir a la iglesia no es que Dios va a venir y me va a mandar un rayo y me va a eliminar. O sea, no es eso. Están tan cargadas las esposas de los pastores y ni qué hablar los hijos, ¿verdad? Parece que los hijos son los herederos del ministerio de los papás y no es así. Yo no le heredé el ministerio a mi hijo. Si mi hijo no fue llamado a eso, punto, no fue llamado y él es misionero con nosotros en nuestro ministerio. Dios me dio la oportunidad, hermanos, de comenzar este ministerio que estamos llevando, les estamos ayudando con material, les estamos dando formas de que ellos puedan estudiar la palabra de Dios, porque tenemos pastores que nunca se prepararon, y entonces les estamos ayudando de esta forma. Pero el ministerio lleva como objetivo número uno esto, hermano, escuchar sin criticar. Escuchar sin criticar. Muchas veces en medio de reuniones con pastores, un pastor expresa algo y la mayoría es, hermano, nosotros no podemos sentir eso, somos pastores. Y no podemos sentirnos así, somos pastores. Y tenemos que ser ejemplos de la Grey porque somos los que Dios puso al frente y todo lo demás. Hermanos, eso carga tanto al pastor y tanto a su familia, que conozco muchos, y posible usted conoce muchos pastores que terminaron abandonando la obra. Entonces, nuestro ministerio lleva como objetivo es ponernos al lado y decirle, te entendemos y no te vamos a criticar. No te voy a decir cómo es posible que usted sienta eso. Usted es el pastor, usted no puede sentir eso. No, vamos a escucharle, vamos a animarle, vamos a estar al lado de él, vamos a estar siempre llamando por teléfono, preguntando cómo está. Parte de mi ministerio, la predicación. Entonces puedo ir a una iglesia y que el pastor ese día se siente o se vaya de vacaciones porque me llaman, mira, voy a ir con mi familia, poder venir a predicar a mi iglesia, hacerte cargo, por supuesto, ahí vamos. Eso es parte de nuestro ministerio ahora y lo estamos disfrutando de una forma increíble y les pido que estén orando en agosto, el 28 de agosto tenemos el retiro matrimonial que tiene que ver con esposas de pastores y el pastor. Vamos a tenerlos por 2 días, así que si alguno quiere venirse, nada más el pasaje y el hospedaje y la alimentación gratis por completo acá. Nada más me avisan y después los llevamos. La playa está aquí a 1 hora, así es que los llevamos también para que disfruten. ¿Pasaje gratis también? Pasaje está complicado, pero lo más caro que es el hospedaje y la alimentación en Costa Rica, la alimentación y el hospedaje es muy caro. Es muy caro. O sea, es algo increíble lo que cuesta aquí la comida. Entonces les vamos a dar lo más caro, ¿verdad? El pasaje, ahí en la turbina o en algún lado ahí se acomodan, ¿verdad? Pero bueno. Bien, hermanos, eso es un poquito de nuestro testimonio. Tengo 55 años. El próximo jueves, el próximo sábado, si Dios lo permite, cumplimos con mi esposa 35 años de casados. El Señor me dio 3 hijos, Daniela, Andrés y Jimena. Andrés ya nos ha dado 2 nietos, que es ¿verdad? Imagínense, la locura nuestra. Ahora, precisamente hoy sacamos un ratito y nos fuimos para la playa. La playa a nosotros nos queda muy cerca acá. Entonces nos fuimos un ratito, ahí estuvimos la mañana y recién nos vinimos, ahí estuvimos disfrutando un poquito con ellos. Así es que eso es parte de nuestro ministerio, parte de nuestra vida y nuestra familia. Y de verdad les vuelvo a decir, es un placer, me siento honrado. No estoy aquí como el que enseña, sino como el que aprende. De verdad les digo, no quiero ser presuntuoso en lo que vamos a ver, no pretendo enseñarles nada nuevo a ustedes, pero evidentemente vamos a aprender. Estoy convencido de que juntos vamos a aprender. Creo que Montaldi les envió a todos la materia
Eso es parte de la materia que nosotros damos en nuestro instituto bíblico. Tenemos un instituto bíblico que podemos ayudar a las iglesias llevándoles precisamente clases intensivas de lo que vemos, y tenemos más o menos alrededor de casi que son 60 materias que nosotros brindamos en nuestro instituto, que abarca toda la Biblia. Vemos toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y algunas otras cosas que no son bíblicas. Por ejemplo, vamos a ver una materia como la homilética, que no podemos decir viene de la palabra de Dios. Inclusive la homilética se aplica para otro tipo de cosas. Entonces, estamos, por supuesto, hermanos pastores que están por acá, si alguna vez podemos serle de ayuda, de bendición, si alguna vez usted necesita un material, si alguna vez usted va a dar una clase y no tiene para, no sé, el material, todo nuestro material es hecho por nosotros, aunque hemos adaptado algunas cosas, lo tenemos todo en carpetas. Hermano, se lo puedo enviar o lo que usted quiera, pero estamos para servir al pueblo de Cristo. No nos quedamos con este material, ni pedimos absolutamente nada a cambio, ni mucho menos. Simplemente estamos puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si en algo nuestro ministerio puede ser de ayuda, hermano, por favor, ténganos presentes, porque será un privilegio. Muy bien. Vamos a ir a la palabra homilética. Vamos a ir a ver un poquito en cuanto a lo que es la homilética. Y es muy interesante, hermano, porque vamos a ver, a decir algo. Ayer toqué un poquito este tema con los hermanos, porque estamos viendo métodos de estudio bíblico. Entonces yo les decía a los hermanos que el método de estudio bíblico no era para cómo hacer estudios bíblicos, ¿verdad? Porque cuando escuchamos la palabra método de estudio bíblico, parece ser que, bueno, nos van a enseñar a cómo hacer un estudio bíblico. No. El método de estudio bíblico es una herramienta que nos brinda a nosotros la oportunidad de experimentar por nosotros mismos la enseñanza de la palabra de Dios. Y les decía a los hermanos ayer que si todo creyente se tomara en serio el estudio de la palabra de Dios, los pastores no tendríamos tanto trabajo, ¿verdad? Pero lo más fácil para los hermanos es irle a preguntar al pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me dice a mí esto? Y entonces es más fácil ir a preguntar que hacer, que invertir nuestro propio tiempo en el estudio de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para nosotros, yo veo aquí muchos pastores y hermanos que seguramente tienen una influencia en cuanto a la transmisión de la palabra de Dios. Hay veces escucho al hermano Carlos Pinto ahí dando sus disertaciones y lo escuché cantar y canta espectacular, hermano. Usted, ahí algún día nos puede dar un especial ahí, hermano Carlos. No sé si lo han escuchado, pero tiene voz hermosísima, hermosísima. Y tenemos esa tremenda responsabilidad de expresar correctamente la palabra de Dios, Porque, hermanos, yo no dudo que nosotros a la hora de preparar o dar un mensaje, no dudo la buena intención que tenemos tal vez de enseñar, pero muchas veces nosotros podemos confundir a la persona al desconocer ciertas cosas que son importantes en la palabra de Dios. Por ejemplo, les decía ayer a los hermanos, y los pastores saben perfectamente, que uno de los dones espirituales es el don de enseñanza, ¿ok? El don de enseñanza. Y el don de enseñanza es, como lo dice todo, ¿verdad? Es una capacidad dada por Dios. Y la persona que tiene el don de enseñanza tiene una capacidad más fácil de poner la profundidad de la palabra de Dios para que nosotros la podamos entender de una forma sencilla. Es esa persona que tiene esa chispa que le dice, usted pasó 20 veces por ese versículo, nunca lo entendió, pero esa persona en una sola vez, y usted dice, ¿qué pasó acá, verdad? O sea, le dio vuelta por completo a todo. Muchas veces el tener el don de enseñanza nos da a nosotros esa facilidad de poder transmitir, pero hay personas y hay creyentes que no todos tenemos que tener el don de enseñanza, pero hay creyentes que tienen que enseñar sin el don de enseñanza.
tienen que enseñar sin el don de enseñanza. Y eso es muy serio. Y esto es parte de la herramienta que nosotros queremos brindar con esto. Por ejemplo, si yo en esta tarde, noche para algunos de ustedes acá en Costa Rica, son las 4:20, les pregunto cuál es su don. ¿Cuál es su don? O sea, si en este momento yo le pregunto, hermano, ¿cuál es su don? Dígame cuál es su don. Posiblemente, yo digo que hay un don, parece que fue el don, no sé, que Dios llegó y dice, le voy a dar este don a todos. Y hermano, yo tengo el don de servicio. Y es el don que todo el mundo tiene, ¿verdad? El don de servicio, pero hay otros dones que le fueron dados para el equipamiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, es responsabilidad nuestra, hermanos, conocer el don y entender que cuando yo no tengo el don de enseñanza, eso no quiere decir que no puedo enseñar. Hermano, yo conozco gente que no tiene el don de enseñanza, pero enseñan de una forma espectacular. El hecho de que no tenga el don de enseñanza no quiere decir que no puedo enseñar. Quiere decir, y tampoco quiere decir que como lo tengo no me tengo que preparar. En lo absoluto, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver con el uso mayor de una herramienta como es la hermenéutica o la homilética, que no sé si ya la vieron ustedes, pero la hermenéutica también es importantísima. Entonces, cuando vamos, hermanos, allá a la carpeta, por favor, acompáñenme allá a la carpeta, en la página 1, dice que la definición de homilética dice: comunicación es un enlace entre dos puntos, es tener correspondencia unas personas con otras. Estamos hablando de una definición que no es bíblica, ¿verdad? Porque no es una palabra, vamos a decir, en su totalidad bíblica. Podemos entender en su etimología, que viene del griego, que viene del latín, que podemos sacar algunas cosas en cuanto a eso, pero realmente la homilética es ese arte de poder comunicarme bien, de poder comunicarme bien. La hermenéutica tiene que ver con una correcta interpretación de los versículos bíblicos, una correcta interpretación, y la homilética es la forma en que nosotros vamos a transmitir la hermenéutica. Estudiamos la hermenéutica, sacamos todo lo demás, y entonces viene la homilética, que es la forma en que yo voy a transmitir el mensaje. Y es importante, si ustedes ven, dice en la segunda definición, dice, es transmitir y recibir, es transmitir y recibir. La homilética tiene, no solamente es transmitir, sino también es recibir, ¿ok? Y después vamos a explicar un poquito esto. Dice, las comunicaciones siempre son cosa de dos. Bien, hermano, es transmitir, pero también recibir. Y la comunicación siempre es cosa de dos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener la capacidad, y es parte de la homilética, tener la capacidad de saber cuando nosotros estamos cansando a la congregación, cuando nosotros estamos ya cansando a la congregación. Hermano, yo siempre uso un ejemplo que para mí es muy claro, muy sencillo. Tomamos café a toda hora, pero no es lo mismo que a usted le ofrezcan una taza de café a que le ofrezcan una olla de café. O sea, no es lo mismo. Por más que le guste el café, si le sirven una olla de café grande, usted va a decir, hermano, discúlpeme, pero no. O sea, voy a andar activo todo el 3 meses, ¿verdad? Sin dormir. La predicación, que vamos a hablar después de la predicación expositiva y todo lo demás, pero tenemos que tener la capacidad de saber cuándo nosotros podemos cansar al auditorio. Porque, hermano, en serio se los digo, hay momentos en que somos tan repetitivos en lo que enseñamos, en que nunca aterrizamos en la idea general. La persona se baja y dice, o sea, ¿cuál fue la idea? ¿Qué enseñó? ¿Cuál era lo que quería transmitir? Hablamos hora y media y la gente no recuerda absolutamente nada de lo que nosotros enseñamos en esa vez. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de realmente entender que la homilética es transmitir, pero también recibir. Es estar viendo. Ve lo que le dije, hermano, aquí ya mi esposita me trajo el cafecito. Así que bueno,
Lo siento mucho, pero ahí voy a estar dándole unos sorbitos. Este café se llama Ateneo, y este café es cosechado aquí en Atenas. Es el mejor café del mundo. 1820 no sirve para nada, eso es un café malo. Lo producimos aquí, pero no sirve nada, en 1820. Así que si Montaldi le dice que es el mejor café de Costa Rica, no conoce absolutamente nada de eso. Entonces, hermano, dice que es transmitir y recibir. La comunicación siempre es cosa de dos. El origen etimológico del término lo explica muy bien. Proviene del latín comunicare, que significa hacer común, compartir. Compartir. Es la homilética. Hermano, un buen estudio no es solamente decir, es recibir. Me gusta siempre, cuando estoy dando un estudio, decirle a los hermanos, siéntanse con la libertad de preguntar, transmitir o enriquecer lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Se los digo en serio, hermano, muchas veces he aprendido de un comentario de un hermano. Y el hecho de hacerlos parte a la iglesia, hay momentos en que el tiempo no nos permite hacer eso, pero evidentemente el hecho de que la gente se sienta participativa en un estudio es maravilloso. El que usted pueda transmitir, pero a la vez que usted pueda también recibir. No es ese estudio simplemente que yo me paro y hablo y la gente escucha. Creo que al menos, hermano, en mi posición, si usted lo ve diferente, no tengo ningún problema, no estamos aquí para decirle que es el método, pero a mí me sirve mucho retroalimentarme cuando estoy enseñando. Que la persona, y muchas veces hago preguntas para ver si la persona me está entendiendo. Porque a veces preguntamos y hay un silencio, y no es que todo el mundo entendió, es que ninguno entendió nada, entonces no tienen una respuesta para darme. Entonces, es esa parte de que, bueno, voy a tener que cambiar. Otra cosa importante, hermano, en esto. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver en este caso es, vamos a decir, el público que nosotros tenemos enfrente. El público que nosotros tenemos enfrente. Eso es clave, hermano. Cuando usted se da cuenta, y quiero, vamos a decir, quitar cualquier menosprecio a cualquier persona, sea su nacionalidad, su profesión, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces nosotros predicamos tan profesionalmente que hay gente que no entiende lo que estamos predicando. Por ejemplo, yo en mi iglesia, cuando yo fui, alguna vez fui joven, ¿verdad? Hermano, yo vengo de un barrio complicado, de una familia muy complicada, con muchos problemas, no tuve la oportunidad de educarme en muchas cosas, así es que tengo mi conocimiento limitado, ¿verdad? Y cuando iba a la iglesia, yo recibí a Cristo un 15 de octubre de 1986, un sábado. El domingo estuve en la iglesia y de ahí nunca más me aparté. Pero había un martirio para mí, y era la predicación de un anciano en nuestra iglesia. Y entonces, cuando yo sabía que ese anciano iba a predicar, yo llevaba la Biblia y el diccionario, pues no entendía nada. No entendía absolutamente nada lo que este hombre estaba. Era un hombre muy preparado, muy estudioso, y él asumía que todos los que estábamos ahí éramos igual que él. Entonces utilizaba palabras, hermano, que uno, ya yo iba a ver qué es lo que está diciendo este hombre. Bueno, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Tenemos que muchas veces considerar el público que nosotros tenemos al frente. Hay veces tenemos un público de estudiantes, de pastores, de gente que conoce la palabra de Dios. Ahí podemos. Pero hay momentos que tenemos hermanos humildes, hermanos de la iglesia que nunca se prepararon, que no entienden. Vamos a decir, hermano, esto es un salmo imprecatorio. Un salmo imprecatorio. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es un salmo imprecatorio? ¿Y cómo se come eso? ¿Entiendes? Utilizamos palabras que está bien, yo las puedo entender, pero en mejor de decir un salmo imprecatorio, puedo decir, hermano, este es un salmo en que el salmista está pidiendo
justicia, que Dios se vengue, que Dios haga justicia, en vez de decir un salmo imprecatorio. Entonces, es parte de la importancia de la homilética. No es solamente recibir, no solamente dar, es recibir, pero también es considerar que muchas veces vamos a tener hermanos que, como les dije, no tuvieron la oportunidad, no tienen la oportunidad de poder tener acceso a lo que nosotros, gloria a Dios, hemos tenido acceso, tal vez en un instituto bíblico, poder estudiar en un instituto bíblico, seguir nuestros estudios. Entonces, es tener en común, es compartir, es una predicación en donde todos estamos recibiendo, el emisor y el receptor estamos recibiendo. Si ven ahí el dibujito bueno, en mi iPad no se ve, pero usted, sí. Ahí Jessica levantó la mano y yo ahora busco mientras tanto y comparto el dibujo que querés, del que querés. Ok, perfecto. Jessica, un placer verte. Desde la última vez que nos vimos, ha cambiado bastante, ¿eh? Una ruedita más, pero está bien. No se escucha. Está apagado tu micrófono, Jessica. No se escucha. Si querés, podés escribirla, Jessica, a la pregunta o el comentario y yo lo comparto acá. Ok, entonces tenemos la secuencia que vemos ahí, el dibujito que dice emisor, ahí está, gracias Montaldi, hermano, la cara no le ayuda, pero hermanos, les digo, o sea, por eso la Biblia dice que no veamos lo que el hombre mira, o sea, vean qué manera, ¿verdad? Vemos entonces ese dibujito ahí que habla acerca de emisor, va el canal, el mensaje y el receptor, ¿verdad? Eso es un arte, es parte de cómo nosotros podemos entender parte de la homilética. Es el emisor, pero también hay un receptor. Yo no le estoy predicando, amados hermanos, a árboles. No le estoy enseñando a personas, no, le estamos enseñando a creyentes, personas que van a recibir lo que yo estoy enseñando. Entonces, es importante, y ahí vamos a ver, Montaldi, si querés, lo sacás para leer un poquito en la carpeta, ahí donde dice emisor, ¿ok? Emisor. Si alguno lo tiene, por favor, encienda su micrófono y léame, por favor, el punto 1, cualquier hermano que tenga ahí la carpeta, y vamos a leer el punto número 1 que dice emisor. ¿Qué dice, hermanos? Dice emisor, el orador o conferenciante, el que habla, el que transmite el mensaje, pinta, diseña, compone, música, realiza una obra teatral. Ok, ese es el emisor. Ok, para nuestro idioma y para lo que a nosotros nos ataña, que es la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros somos el emisor de la palabra de Dios. Somos los que vamos a transmitir el mensaje. Los pastores que están aquí saben que eso es algo serio. El transmitir el mensaje es algo serio. ¿Se acuerdan que era parte del ministerio de los profetas? Era transmitir el mensaje. Ahora, ¿cómo lo transmitían? Recuerda, hermano, tenía que ser exactamente como Dios le decía que lo transmitiera. Nos vemos tentados muchas veces a transmitir, y no estoy diciendo a título de ustedes, sino a título, vamos a decir, general. Muchas veces los expositores nos vemos tentados a, de alguna forma, manipular la palabra de Dios para, vamos a decir, meter miedo a la gente. Hermano, si usted no viene a la iglesia, la Biblia dice que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces la gente va a la iglesia porque le da miedo caer en las manos de Dios vivo y no por amor a ese Dios vivo. Y no por, como escribía el salmista, mirad cuán bueno y cuán agradable es. Generalmente predicamos de las consecuencias siempre, pero nunca les enseñamos muchas veces a la gente el placer de no llegar a las consecuencias.
el placer de lo que es estar en la iglesia, el placer de es ir a la iglesia, reunirnos todos juntos, alabar al Señor todos juntos. Entonces, tenemos una responsabilidad tan enorme, los que enseñamos la palabra de Dios, de transmitir el mensaje. Y me encanta mucho el concepto que manejamos aquí, dice que es el que pinta, el que diseña. La Biblia, no sé, pero usted a veces toma un salmo y usted cierra los ojos y usted se imagina ese cuadro que este hombre está diciendo. Cuando expresa hermano, la belleza, la santidad de Dios, y este hombre inspirado por el Espíritu Santo parece que está pintando un lienzo, está pintando un cuadro de lo que es nuestro gran Dios, porque entiende la responsabilidad del emisor de pintar, de adornar la doctrina, de que la persona realmente entienda, capte, pueda ser edificado a través de lo que nosotros estamos diciendo. Y el punto número 2 dice el mensaje. Dice el tema de la conferencia o el estudio, aquello que se habla, el contenido que se transmite. Evidentemente en hermenéutica también se ve esto, pero hermanos, sabemos lo importante de definir un tema a la hora de enseñar. Esto es muy importante, de poder definir un tema. ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué es el tema que voy a hablar a la iglesia? Por ejemplo, hermanos, en nuestra iglesia tenemos como principio no echar suertes a qué vamos a hablar cada domingo, después de que terminamos una serie de estudios. Se toma muy en serio, los ancianos y el pastor toman muy en serio qué es lo que van a enseñar cada mes, qué es lo que van a enseñar cada mes. Toman muy en serio esta parte. Se reúnen, oran, ven la necesidad de la iglesia. Estamos viendo, hace poco terminamos de estudiar lo que fue el sacerdocio del creyente, porque la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes. Otros se pusieron sacerdotes y entonces nos quitaron a nosotros, pero usted y yo somos sacerdotes. Eso dice la palabra de Dios. Y estudiamos todo lo que implica el sacerdote y fue espectacular, hermano. Fue espectacular entender lo que usted y yo, como sacerdotes de Dios, representamos y somos aquí en la tierra. Entonces, cuando elegimos un tema, no lo elegimos por moda o porque está de moda elegir ese tema, sino lo elegimos primero siendo guiados por el Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que guíe, porque vamos a alimentar a la iglesia. Y segundo, vamos a hablar un tema que realmente la iglesia esté necesitando. Por eso la Biblia dice que el pastor es responsable de ver el estado de sus ovejas. Cuando el pastor tiene la capacidad de ver el estado de sus ovejas, sabe qué enseñar, sabe a qué pasto llevarlos, sabe a dónde dirigirlos. El tema, el mensaje es muy importante. El canal. Alguien que me lea la parte 3, el punto 3, para tomarme un sorbito de café. Perdón, Chino. Antes de eso, puedo leerte. Acá mandó lo que quería compartir Jessica. Ok. Dice, cuando estamos compartiendo, mencionaste vos acerca de lo que es compartir, tal vez una palabra complicada, o por qué no decir la frase, ¿verdad? En cuanto a qué es lo que significa, dice, cuando estamos compartiendo, quizás alguna palabra que sea un poco complicada o desconocida, ¿no sería una opción, dice, dar el significado de la palabra como para poder enriquecer también el lenguaje de los oyentes, ¿verdad? De la congregación? Y de esta manera también dar a crecer el conocimiento. En lugar de tal vez solo mantener un estándar, pienso que sería como más un impulso, una motivación para el que oye de poder aprender, ¿verdad? Motivarlo un poco al estudio. Gracias, Jessica. Gracias por tu pregunta. Vamos a decir, en este círculo en que estamos nosotros hoy, yo utilizaría eso. En este círculo que estamos, utilizaría eso. En donde estamos preparándonos para enriquecer. Yo les voy a decir
puntos de vista míos, hermanos. Si usted lo piensa diferente, o sea, no hay ningún problema con eso. En mi concepto, yo en mis predicaciones en la iglesia, no es lo mismo en un curso como este, o en mis predicaciones en iglesias, en reuniones. Mi intención de predicar no es que la persona conozca el original de la palabra, sino cómo vivir la palabra. Dios a mí no me mandó a estudiar el griego. Eso no quiere decir que yo no lo estudie. Llevamos cursos de eso. Pero mi interés en una iglesia no es que la gente entienda y sepa qué es un salmo imprecatorio. Mi intención es que la persona viva la palabra. Esa es mi intención. Estamos en una clase como esta en donde sí vamos a enriquecer, en donde sí podemos enriquecer, en donde muchos de los que estamos aquí en estas pequeñas pantallitas estamos involucrados en la obra de Dios. Entonces podemos enriquecer nuestro vocabulario. Pero a la hora de predicar en la iglesia, Pablo decía, es maravilloso Pablo, decía, en la iglesia prefiero hablar una palabra con conocimiento que 1000 con ciencia. Tenía Pablo capacidad para hablar con ciencia. Imagínate, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que a nadie se le permitió ver ni a él hablar. Tenía Pablo la capacidad, sí, pero ¿qué decía Pablo? De nada me vale a mí decirles a ustedes la etimología de la palabra cuando no los llevo a vivir la palabra. De nada me vale a ustedes decirle que la palabra amor tiene 3 significados si el primero ustedes no lo quieren vivir. Entonces, tenemos que entender enfrente de quién estamos. Por eso les decía, es clave esto. Es clave esto. No gasto mucho tiempo en usar el original, el griego y todo lo demás en una predicación en nuestra iglesia o en otra iglesia. En un curso como este vamos a enriquecer, por supuesto que sí, vamos a enriquecerlo. Pero definitivamente le decía que parte de la homilética es ver el receptor. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el receptor? Entonces, en mi punto de vista, pues les digo, si usted lo predica de esa forma y tiene fruto y tiene resultado, pues amén. ¿Ok? Entonces dijimos que el canal va, dice Teresa, el canal vía por la cual circula el mensaje, con el que se expresa el mensaje, la palabra, la música, el gesto. ¿Ok? El canal dice que es la vía por el cual circula el mensaje. Y eso es muy interesante, con lo que se expresa el mensaje, la palabra, la música, el gesto. Bueno, más adelante, si tenemos tiempo, ¿a qué horas tenemos que hacer el break, Cristian? Perdón, no había habilitado el micrófono. Ya estamos en el tiempo, pero vos sabés cómo es. Vos haces lo que vos quieras. No, que yo quiera no hago lo que usted me diga que haga. Estamos en el tiempo, pero si querés terminar este punto, o si querés ya podés... Ok, terminamos estos puntitos, entonces nada más. Entonces dice que el canal vía por el cual circula el mensaje, con lo que se expresa el mensaje, la palabra, la música, el gesto. Esto es importante, hermano. Vamos a decir, no somos profesionales de la predicación. Cuidado con eso. Yo no soy un profesional de la predicación. Yo no tomo una pose para predicar y cambio mi léxico y cambio mis gestos y cambio mi forma de hablar y parece que estoy hablando que soy argentino, peruano, no sé qué soy, pero estoy predicando y cambio por completo. No. Nosotros no somos profesionales de la predicación. Predicamos con el acento que tenemos y punto, no vamos para allá. Pero lo cierto es que si estoy hablando del amor de Dios y parece que estoy pidiendo perdón a la audiencia porque Dios nos ama, entonces es otra cosa completamente diferente.
Hermano, el tema nos debe apasionar y tenemos que transmitirlo de esa forma, que la gente se apasione, que la gente quiera conocer ese Dios de amor, que la gente quiera volver al siguiente día al estudio, que la gente te llame y te pregunte, hermano, explíqueme más de esto, pues yo no entendí. Pero hay veces los predicadores parece que estamos pidiendo permiso para transmitir la palabra de Dios. No es esa la idea, ¿verdad? Punto número 4, código, dice modo de componer y presentar el mensaje, la forma como se habla, signos y señales que se usan para transmitir el mensaje, lenguajes, gestos, ayudas visuales. Esto es maravilloso, hermano. Cuando nosotros estemos enseñando, está bien, yo soy muy, o sea, a mí sí me gusta. Yo soy de la persona que levanto la mano, que levanto la voz y me emociono mucho, me voy. Pero tenemos gente en nuestra iglesia que no, que con el mismo ritmo que empezó termina, pero aprende una barbaridad. ¿Por qué? Porque no es el tono y la forma, pero usan ejemplos y usan cosas tan increíbles y son tan visuales y son tan didácticos que no necesitan levantar la voz, ni mucho menos, ni nada de lo demás. Eso es enriquecer nuestro mensaje. ¿Ves? Jessica, yo prefiero usar 1000 ejemplos para que la persona entienda. Por ejemplo, yo no sabía por qué la planta de girasol se llamaba girasol. Bueno, nunca me interesó porque no estoy metido en ese tipo de cosas, pero yo no sabía por qué. Y un día a mi esposa le regalan una semilla de girasol y la sembró aquí en el patio. Hermano, y salió un girasol, pero una cosa espectacular así, lindísima. No duró ni 3 horas porque las hormigas se lo comieron todo. O sea, nada más quedó el aparato y bueno, tanto cuidarlo y tanto todo. Y bueno, ahí está, ¿verdad? Pero yo llegué y lo veía al girasol y me asombro un día, yo como que si hubiese descubierto el agua tibia, voy y le digo a mi esposa, Helen, ese chunche se mueve. Esa cosa se está moviendo y se mueve donde está el sol. Y me dice, sí, por eso se llama girasol. Ah, mira. Ahora, ¿saben qué? Inmediatamente fue mi planta preferida. ¿Por qué? Pensé, si así fuéramos los cristianos, si buscáramos siempre la luz, si nos dirigiéramos siempre a la luz. Y ¿saben qué interesante? Cuando el sol se quita, se baja, agacha su cabeza y se baja. Al otro día levanta y empieza a buscar la luz. Y yo dije, Señor, qué maravilloso que eres. Porque como dice tu palabra, la naturaleza habla de ti. Y yo me preguntaba, ¿y si todos los cristianos fuéramos así? Que al levantarnos, lo primero que dirigiéramos es la mirada y lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos y lo seguimos hasta que llega la noche y listo. Y me enseñó tanto eso. Fue maravilloso. No me quiten el ejemplo, porque si los veo predicando este ejemplo en alguna de ustedes, los demando por ¿cómo se llama? Derecho de autor. No, hermano, mentira, evidentemente que no. Decía Pablo, ven lo que le digo a Montaldi, ven, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, imprecatorio y aquí y allá y todo lo demás, y suena lindo, pero no entiendo nada. Así que, hermanos, la exposición de la palabra de Dios no es solamente parar, es enriquecer. Entonces voy a usar visuales, entonces voy a usar ejemplos, entonces voy a usar historias que van a reforzar, que van a decirle a la persona, entiendo esto, entiendo lo que está diciendo. Termino con esto. Una vez escuché a un pastor predicar en nuestra iglesia, es un norteamericano, y él predicó y dio un ejemplo, y él dice, jamás entendí el versículo que decía, yo soy el pastor, las ovejas
escuchen, mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. Dice, prediqué de ese pasaje, enseñé ese pasaje, memoricé ese pasaje por muchos años y nunca lo entendí hasta que fui a Israel. Y él dice que él se paró en eran cientos, miles de ovejas y muchos pastores ahí. Y él dice, ¿cómo hace? Y llamó a un pastor y le preguntó, si todas estas ovejas son suyas. No, estamos pastando y somos varios pastores. Y él dice, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo es este asunto de que ustedes, y cómo hacen? ¿Están marcadas? ¿Tienen chip? No. Y entonces, ¿cómo hacen? Y el pastor hizo un sonido, le dijo a este hombre, haga un sonido, y este dijo un sonido y ninguna oveja alzó la voz. Vuélvalo a hacer. Y ninguna oveja alzó la cabeza. Hasta que el pastor hizo el mismo sonido, pero con su voz. Inmediatamente todas las ovejas levantaron la mano de su cabeza, vieron al pastor y comenzaron a seguirle. Hasta ese momento entendí qué es mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Es maravilloso cuando podemos alimentar el mensaje, no solamente con mi conocimiento, sino con situaciones vividas, reales, que la gente puede leer, puede ver, puede experimentar. Parte de la homilética. Bien, hermanos, vamos. ¿Cuánto tiempo, Montaldi? Tendríamos unos 10 minutitos. Okay. Tengo y 58, calculo que más tardar y 10 ya estamos arrancando con la segunda parte. ¿Sí? Ahí sonar la campana. Sí, ¿no? El timbre. Dale. Sí. Les animamos ahí a que no se desconecten, sino que puedan tal vez desconectar su cámara si quieren y en 10 minutitos nos enganchamos de vuelta para la segunda hora. Muchas gracias. Gracias, Chino, por todo lo que compartiste. Gracias, hermano. Mírate, mira mi cafecito. Y en la segunda parte de esta primer clase, Pastor Walter, todo tuyo. Bien, hermanos, seguimos. En cuanto vamos a ir a ver la comunicación verbal, donde dice recursos expresivos, cualidades del estilo oratorio. Lo vuelvo a repetir, hermano. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. La homilética no busca cambiar esa personalidad, o no decimos que el predicador que tiene impacto es el que más grita. Honestamente, ya cuando usted escucha a un pastor gritando mucho, ya su cabeza empieza a doler y todo lo demás. No es que el que más levanta la voz. No tiene que ver, la predicación no tiene que ver con personalidad. No es que si yo soy muy tímido, no puedo enseñar porque soy tímido. Muy interesante que la Biblia dice que el Señor es león, pero cordero, ¿verdad? Él es un león, pero es cordero. ¿De qué nos dice eso? ¿Qué nos dice que Él es león y es cordero? Nos dice que hay veces es agresivo y nos dice que hay veces es manso. En la vida del creyente y en la predicación de la palabra de Dios, hay veces hay que ser agresivo, especialmente cuando se trata de denunciar el pecado en la iglesia o el pecado en el mundo. Ahora, no estoy diciendo que me tengo que parar como esos predicadores y ustedes se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo en su corazón. Generación de pecadores, eso lo hacía Juan el Bautista y la gente corría hacia él, pero usted hace eso ahora y lo van a apedrear. O sea, no es la forma de ser fuerte contra el pecado, ¿verdad? Evidentemente, entendemos de que no es tratar de cambiarme yo en el púlpito. He escuchado
Bueno, hermano, yo no sé, al igual que según los hermanos pastores y muchos de los que estamos acá, hemos escuchado cantidad de siervos del Señor. Y hemos escuchado pastores que tienen toda la voz el mismo y no se mueven y no hacen absolutamente nada. Y son una bendición para nuestra vida. No tiene que ver con eso. Evidentemente, tenemos que entender de que cada uno de nosotros tiene un carácter, tiene un sello, y que eso no se va a cambiar. Algunos somos muy apasionados, yo soy muy apasionado, yo me pongo a llorar y todo lo demás cuando estoy predicando. Soy muy apasionado. Y viene uno de los ancianos de nuestra iglesia y se baja todo. Pero lo escuchás y aprendes cualquier cantidad. Y su personalidad es sumamente calmo, tranquilo, apacible es, y te enseña exactamente igual. Pero esa es mi personalidad y esa es la personalidad de él. Yo no le voy a decir a él, mira, vos tienes que explotar y no, o sea, no pasa por ese lado. Ahora, vamos a ir a la carpeta, hermanos. Recuerde si hay alguna pregunta, un comentario, hermanos, por favor. Aquí yo tengo pastores, hermanos que tienen un conocimiento increíble, por favor. Lo vuelvo a repetir, siéntase con la libertad de enriquecernos también a nosotros, porque para mí es importante, ¿verdad? Muy bien. En cuanto a la predicación de la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, hay algo muy importante, y si se dan cuenta ahí es claridad. Algún hermano, tal vez Daniel Rojas, por favor, si nos lee un poquito ahí, cuando dice claridad, recursos expresivos, cualidades del estilo oratorio, claridad. ¿Qué dice, hermano? Un momentito, por favor. Sí, hermano, sí. Lo tengo acá en la compu, pero al ponerlo ahí en pantalla perdió. general lo perdí. Ok. No sé si Cristian me lo puede sacar, yo lo leo. O me lo corre igual para abajo. Ahí está, claridad, comunicación verbal. Sí, si aspiramos a establecer una buena comunicación y ser comprendidos, no basta con utilizar un lenguaje conocido. Es preciso usar el lenguaje que es mejor conocido y comprendido. Definitivamente. Sí, perdón. nada más, Daniel, permíteme nada más hacer un comentario de esto. Sí, está bien. Recordamos, claridad. Es importante la claridad en el mensaje. Por ejemplo, hermanos, cuando Hitler daba sus discursos de 3 horas, de 3 horas, 4 horas sin parar, obviamente nadie se movía por lo que implicaba, pero cuando usted escucha testimonios de soldados de en ese tiempo, ellos decían, Hitler tenía la capacidad de meternos a nosotros en su idea, de meternos en ese mundo, y lo escuchábamos y lo veíamos como Dios realmente. Este hombre tenía una capacidad de transmitir el mensaje tan claro que todo el mundo entendía lo que Hitler quería. Todo el mundo sabía lo que Hitler quería. En la predicación es exactamente igual. La gente tiene que entender qué es lo que nosotros queremos o qué es la palabra de Dios, qué es lo que la palabra de Dios quiere. Vamos a ver los 6 puntos, hermano Daniel, por favor. Ahí, después voy a poner a otros hermanos a leer. Los 6 puntos, tenés que irlo levantando. Ahí está. 1. Utilice las palabras más exactas. 2. Hable con simplicidad. Prefiera utilizar casa por inmueble, casualidad por fortuitamente. 3. Evite las expresiones técnicas o lenguaje especializado, salvo que el auditorio y la índole de la conferencia así lo exijan. 4. Las transiciones deben ser rigurosas. El auditorio debe saber cuándo se pasa de un tema a otro. 5. Utilice ilustraciones concretas. 6. Enemigos de la claridad. Acá. Letra A, debajo del punto 6. Desconocimiento cabal del idioma. B. Exceso de adornos literarios. C.
rebuscamiento de términos, D, mala distribución de las palabras en la frase. Gracias, hermano Daniel. Sencillo, ¿verdad, hermano? Sencillo. No somos profesionales de la predicación de la palabra del Señor. Por eso decía, utilice palabras exactas. Y vean que estamos diciendo que debemos considerar el auditorio que tenemos. Aquí tenemos un auditorio completamente diferente tal vez que podamos tener en la iglesia. Muchos siervos de Dios aquí que han leído, se preparan y saben, posiblemente saben más que yo. Entonces no vamos a utilizar términos ahí más vagos, no, vamos a profundizar. Dice, utilice palabras más exactas, que era lo que yo decía. ¿Por qué decir inmueble? No es más fácil decir casa. O sea, imagínense todo lo que usted tiene que escribir para poner inmueble. Y casa es lo mismo que inmueble, ¿verdad? Y fortuitamente, yo he tenido hermanos que me han golpeado y me han dicho, hermano, ¿qué quiere decir esa palabra? ¿Qué quiere decir eso? No entendí qué quiere decir esa palabra. Entonces vamos a decir casualidad. Vean el punto 3. Evite las expresiones técnicas o lenguajes especializados, que era lo que yo le decía del anciano en nuestra iglesia, que yo llevaba el diccionario antes que la Biblia, porque no le entendía nada. Ahora, como dice, salvo que el auditorio y la índole de la conferencia así lo exijan. Por supuesto que sí. Hay momentos en donde he tenido que predicar a hermanos que he tenido que acomodar el mensaje para que lo puedan entender, y muchas veces he tenido que predicar en lugares donde hay muchos siervos del Señor y donde puedo, como le digo, tener un poco más de confianza de utilizar ciertos términos que van a enriquecer entonces sí el conocimiento, más no la vida espiritual del creyente. ¿Entienden? Mi objetivo como predicador en la iglesia no es alimentar el conocimiento, es desarrollar su vida cristiana. Y para desarrollar su vida cristiana no necesitan la etimología de la palabra, necesitan saber cómo vivirla. Necesitan saber cómo vivirla. No voy a gastar tiempo en palabras resonantes, en palabras que impresionen al auditorio, cuando el auditorio dice, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué me quiere decir con eso? 4, las transiciones deben de ser rigurosas. El auditorio debe saber cuándo se pasa de un tema al otro. ¿Verdad? Qué importante esto, hermano. El auditorio debe entender. Por eso nosotros cuando predicamos reafirmamos, punto número 1, santidad. Bueno, hermanos, hablamos de la santidad. Ahora vamos al punto número 2 y pasamos. Y ahora la gente va a entender que estamos en otro punto. Pero muchas veces tomamos el mensaje y la gente no se dio cuenta, y cuando terminamos, bueno, hermano, Dios los bendiga y hasta luego. ¿Y qué pasó acá? Entonces, por eso es importante que la transición debe ser rigurosa. Recordemos, gastamos un minuto recordar el punto que acabamos de leer. Hermanos, recuerden, acá vamos a hablar de la santidad. La santidad implica esto. Ahora, vemos el punto 2. El punto 2, vamos a ver esto. Y vamos a remarcar esos puntos, que la gente entienda, que la gente sepa que ahora se está hablando de otro tema, que es otro punto, que va, por supuesto, de acuerdo a lo que estamos enseñando. Vamos a decir, existe un método que es aliterar el mensaje. Entonces, cada palabra empieza mal. Es un buen tema, una buena táctica, yo la uso. El problema es que muchas veces, por aliterar un mensaje, usamos una palabra que no tiene nada que ver, pero es con la que nos comienza la letra que queremos, y le ponemos una palabra que no tiene nada que ver. Y hermano, eso es como poner un maíz en un collar de frijoles. Se va a ver, se va a notar que esto no es un frijol. Entonces, es importante que a la hora de que nosotros podamos transmitir esos temas, esas explicaciones, vengan tomada de la mano el tema que estoy hablando con el tema que voy a hablar ahora, con el punto que voy a hablar ahora. Enlazarlo perfectamente, que haya esa armonía, ese traslado de un tema al otro, donde la persona sabe que lo llevaron de una orilla al otro y que ahora estamos viendo otro tema, pero recuerda lo que acabamos de ver. Eso es muy importante. Entonces dice que las transiciones deben ser rigurosas. Utilice ilustraciones concretas. Los gringos son muy dados a utilizar cualquier cantidad de ilustraciones, y muchas son muy interesantes.
Pero realmente cuando usted utiliza más la ilustración, está quitándole el lugar a la palabra de Dios. Entonces, vamos a decir, si puedo utilizar una ilustración para cada punto. Pero hermano, yo he escuchado predicaciones que son tantas ilustraciones de lo vivido por el expositor que no me dejó nada espiritual a mí. Lo conocí más a él que a Dios. Siempre decimos que nosotros en nuestras predicaciones tenemos que decir más de lo que Dios hizo por nosotros que lo que yo hago por Dios. No me interesa que la gente sepa lo que yo hago por Dios. Quiero decirle a la gente lo que Dios hizo por este miserable pecador, cómo lo salvó, cómo lo transformó, cómo le da el privilegio de poder servirle a él. Pero la gente no necesita saber qué es lo que yo hago para Dios. Mi iglesia necesita saber qué es lo que Dios hizo por mí, qué es lo que Dios puede hacer por ellos. Entonces, no utilicemos tantas ilustraciones, porque al fin y al cabo, la gente se va a ir con más ilustraciones que lo que la palabra de Dios quería decirle a ellos. Entonces recuerdan más la ilustración que la Biblia. Y recuerde, si estamos predicando, la supreeminencia, la importancia la tiene la Biblia, no los ejemplos, no mi experiencia, no lo que yo viví. Sirve, pero no importa. No interesa tanto. Nos ayuda a ilustrar un punto. Pero he escuchado a muchos predicadores que usan en exceso las ilustraciones, en exceso su ejemplo, en exceso sus victorias. Y la gente terminó conociendo más al predicador que a Dios. Fracasamos, hermano. Fracasamos. La gente está para escuchar a Dios, no para escucharme mis éxitos. Cuando a Pablo le quisieron preguntar, él dice, mire, ¿quiere que le diga una cosa? Yo ya me olvidé de lo que queda atrás. Yo me olvidé de lo que queda atrás. Tenía Pablo, vamos a decir, credenciales para presentarse. Por supuesto que sí. Y en algún momento lo sacó y le dijo, mire, yo fui fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, lo mejor que había, en cuanto a la ley, fariseo, celoso, y da. Pero después llega y dice, pero déjeme decir una cosa, todo eso era basura para mí. Y me olvido de lo que está atrás. ¿Y qué dice Pablo? Y me extiendo a lo que está adelante. Lo que está ya está, punto. Siempre pienso que hay mucho creyente que vive todavía las victorias pasadas. Hay mucho creyente que se alimenta de las victorias pasadas. Es como los sapricistas aquí en Costa Rica. El equipo de Saprissa aquí en Costa Rica. Hace 20,000 años fueron al Mundial de Clubes. 20,000 años fueron al Mundial de Clubes. Y hoy somos el equipo que fue al Mundial de Clubes. Hoy, 20,000 años después, siguen y hoy están en el último lugar de la tabla, pero fueron al Mundial de Clubes. Siguen durmiendo en las glorias pasadas, en los éxitos pasados. Pablo dice, no yo me olvidé de eso. No tanta Vos sos sapricista, por eso lo digo. Pablo dice, ¿saben qué? Todo esto yo lo tengo por basura. Es muy interesante. La palabra basura que nosotros tenemos, muchos de los creyentes tenemos por oro, lo que Pablo tenía por basura. Es muy interesante que la palabra basura quiere decir alimento para perros. Eso es lo que quiere decir la palabra basura. Y el alimento para perros no es como hoy en día. Hoy en día los perros comen mejor que nosotros muchos. O hay perros que comen una comida que yo digo, hombre, esto está mejor, ¿verdad? No, comida para perros. Y recuerde que aún la etimología de la palabra, o sea, el sentirse perro era bravo. Era bravo, o sea, ¿qué es lo que dice, qué es lo que le dice Goliat a David? ¿Por qué mandan este perro? ¿Verdad? ¿Por qué mandan a este perro? Así que imagínense que Pablo dice que todos sus éxitos y todo lo que el mundo deseaba y todo lo que el mundo pensaba que era éxito, para Pablo era comida de perro. Pero hoy nosotros lo tenemos como el manjar que el mundo lo da. Olvidamos lo que queda atrás. Olvidamos lo que queda atrás. Y entonces las transiciones dice que deben ser rigurosas. Utilice ilustraciones concretas, rápido, que la gente inmediatamente pueda recordar el versículo bíblico por una ilustración que usted dio. Pero recuerde el versículo bíblico, no la ilustración que damos. Y punto 6, vean qué interesante que lo dimos en varias partes, enemigos de la claridad. 1, desconocimiento cabal del idioma. ¿Ok?
¿De cuál idioma? ¿El idioma español? No, no. Vamos a decir, y aquí lo estamos hablando en este caso. Una vez escuché a un hombre predicar y él habló casi que todo el mensaje de la ciudad de Areópago, la ciudad de Areópago, y la ciudad de Areópago, y la ciudad de Areópago. Y yo dije, bueno, yo me voy a quedar callado porque tal vez en algún momento se da cuenta del error. Y la ciudad de Areópago, y la ciudad de Areópago, y la ciudad de Areópago. Y nunca corrigió la ciudad de Areópago. Nunca corrigió la ciudad de Areópago. Bueno, al final del estudio, es amigo mío, así es que yo me fui y digo, mira, ¿dónde queda, en qué parte de Tierra Santa queda la ciudad de Areópago? Y me dice, aquí está, mira, cuando Pablo estuvo en el Areópago. Bueno, eso es el lugar donde iban a disertar las personas, los griegos que iban, que les encantaba. Era un lugar, un teatro donde iban y ahí mostraban sus filosofías, pero no era una ciudad. Entonces, el desconocimiento de la cultura, el desconocimiento del idioma, el desconocimiento de qué es lo que se está transmitiendo ahí, nos puede llevar a equivocar a la persona, al oyente, porque desconocemos mucho. Y recuerden que la Biblia fue escrita en 3, ¿verdad? Y cada uno tiene una connotación diferente, son ricos en su definición, y no podemos simplemente, vamos a decir, tomar un pasaje y leerlo y mandarlo como yo lo entiendo. Jamás. Enemigos de la claridad. Y yo me quedé con eso. Dejé, o sea, fui tan necio que me perdí el mensaje por estar, y en mi mente sonaba Europa, y Europa, y Europa, es lo único que sonaba en mi mente, ¿verdad? Exceso de adornos literarios, ¿verdad? Lo que hablamos de todo este tipo de ilustraciones y todo esto demás. Rebuscamiento de términos. No gastemos tiempo en eso. Hermano, está bien. Si podemos hacer un estudio literal, perfecto, hágalo, está bien. Pero no gaste mucho tiempo si no le sale. Cambie la situación y explique lo que usted quiere explicar. No se preocupe tanto por eso. Y por supuesto, la mala distribución de las palabras en la frase. Eso es muy, muy, muy importante. Noten que estamos hablando en cuanto a lo que es los recursos, como dice ahí, expresivos, las cualidades del estilo oratorio, y vimos entonces el punto número 1, la claridad. La claridad. El mensaje tiene que ser claro. Nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Evidentemente, cuando Jesús predicaba, algunas cosas las predicó en parábolas para que no quedara claras a otras personas, pero para el auditorio que él quería, le estaban quedando claras, aunque los discípulos en algún momento fueron y le preguntaron, Señor, ¿y esto? Tampoco ustedes entendieron, y vamos, les voy a explicar. Pero evidentemente tenemos que transmitir un mensaje claro en cuanto a esto. Hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera tener una participación en este momento? No, simplemente reforzar lo que mencionaste en un momento al principio. No busca cambiar la personalidad de aquel que está enseñando. Y me hizo acordar, viste, muchos uruguayos que están metidos en la Iglesia Universal te hablan, parecen brasileros. Pero también existe el peligro o la tendencia de querer imitar ciertos predicadores. Creen que, por ejemplo, el que grita llega y tiene más potencia, más pasión y más alcance. No. Y me recordaba cuando vos mencionabas uno de los mejores profesores que hemos tenido en el instituto, Daniel Obel. Un hombre que, sí, vos no te das cuenta si está riendo o si está enojado, porque no hay muchas expresiones en su cara, pero un amor al Señor y a la palabra y a la hora de transmitirte, ¿no? Entonces, qué importante es eso. Saber respetar cómo Dios nos creó y poder amarle y transmitir la palabra, ¿verdad? Aún que las experiencias sean victorias o derrotas, porque muchos hermanos también que me han enseñado han transmitido de derrotas que han tenido y cómo han tal vez logrado la victoria en esa área, y ha sido de mucha bendición. El hermano Carlos Pinto quiere compartir también.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal, hermano? noches aquí ya. Compartir, ¿cómo está, Pastor Walter? Un gusto. He escuchado sobre ese tema que venimos hablando, ¿no? Y a veces el no adecuarnos nosotros al auditorio tiene que ver que a veces cuando salimos de cuando terminamos nuestra carrera teológica y salimos y queremos a veces tratar de meter todo lo que uno, y el auditorio queda descolocado como caballo arriba del techo, aquí como decimos en Argentina. El saber que Dios hace sabio al sencillo, ¿no? El testimonio de Dios dice que hace sabio al sencillo. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces a nosotros? Digo porque me ha pasado, hermano. He ido aprendiendo con el tiempo. Y uno tiene que ir estudiando. De adecuarnos nosotros al auditorio, no pretender que el auditorio se adecue a nosotros, porque es lo que Dios quiere ponernos y con lo que Dios quiere enseñarnos. O sea, si bien somos los emisores, pero también somos receptores, a veces de la enseñanza que Dios quiere darnos. Y Dios a veces nos lleva a predicarle a personas como en este momento, que somos todos, digamos, más o menos tenemos una carrerita hecha en las escrituras, o hemos estudiado algo de teología, pero a veces nos toca enseñar a personas muy sencillas y humildes, y es lindo tratar de descender nuestro léxico, nuestra forma de a veces de hablar en los institutos, para poder llegar a esas personas. Alguien me dijo un día: negro, cuando enseñes, negros nos decimos cariñosamente aquí en Argentina. Aquí La también, persona que hermano. me lo dijo fue quien me rescató del medio cuando estaba totalmente apartado. Me dice: el día que enseñes, enseña para el más burro. Y ¿sabe qué? El más burro vas a ser vos. Tengan presente que acá al burro se le dice a la persona con poca capacidad de entender. Entonces, una de las cuestiones es esa. Creo que poder nosotros adecuarnos al auditorio es también parte de la enseñanza que Dios tiene hacia nosotros. No siempre el auditorio tiene que adecuarse a nosotros. Y me queda, siempre aprendo de usted, pastor, y yo por eso me metí de vuelta en esta materia. No, Poder considerar, hermano, poder considerar que Dios no nos ha hecho profesionales. Si bien nos preparamos para dar lo mejor de nosotros, sepamos que estamos de continuo aprendiendo, siempre, siempre, siempre tener el espíritu humilde de decir: no vengo a enseñar, como dijo usted al principio, Walter, vengo a aprender junto con ustedes. Y Dios nos enseña de una manera maravillosa. Así que gracias por eso que dijo al principio. Amén. Gracias, hermano Carlos. Definitivamente es así. Creo, hermano, el pueblo de Dios está cansado de los profesionales del púlpito. Está cansado de los profesionales del púlpito. Yo creo que nuestras iglesias y nuestras ovejas quieren ver a alguien accesible a ellos. Accesible a ellos. Siempre le decía al pastor nuestro: no digas ustedes, nosotros. Póngase siempre como lo peor del mundo. Y la gente va a entender cuando caigas, y la gente va a entender cuando estés mal, porque siempre fuiste: yo soy lo peor de lo peor. ¿O no lo dijo Pablo? ¿O no lo dijo Pablo? ¿Y quién va a cuestionar a Pablo? Pablo dijo: yo soy lo peor del mundo. Ahora, ¿estaba siendo Pablo mentiroso? No. ¿Estaba siendo Pablo falso humilde? No. Realmente Pablo creía eso. Soy lo peor de lo peor. Soy el abortivo. Ah, Pablo, no seas duro. Hoy te dirían: mire, hermano, cuidado, porque las palabras, recuerden que las palabras tienen poder. Y si usted dice eso, lo vas a traer. Y Pablo decía: yo soy lo peor del mundo. Soy el abortivo de Dios. Me ha parecido de último a mí. Soy basura. Y entonces resulta que esa basura, ese hombre que se reconocía así, siempre fue exaltado por Dios. Por eso la Biblia dice, Pablo dice que entonces me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando me glorío en mis debilidades, Dios me hace más fuerte. Amén. Dios me hace más fuerte. Dios me hace más fuerte. Saben, siempre me cuestiono por qué yo estudio la Biblia. ¿Por qué me meto a un curso? ¿Por qué estudié?
¿Para conocer más la Biblia o para conocer al Dios de la Biblia? ¿Para saber cómo es la Biblia o para saber cómo debo aplicar la Biblia? Hermano, el conocimiento por sí solo envanece. El conocimiento por sí solo envanece. El conocimiento nos da eso, conocimiento. Pero cuando somos sabios, quiere decir que estamos aplicando ese conocimiento. Entonces la Biblia dice que, como decía el hermano Carlos, que la Biblia hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Y esto es maravilloso. Es lindo quien escribe esto, nació en un lugar sucio. Quien dice esto no vino al mundo con todos los lujos posibles. Quien dice esto es Dios, es Jesús. Quien dice esto es el hombre que se privó de todo, que ni aún tenía un lugar donde recostar su cabeza. ¿Tenía el Señor derecho de muchas cosas? Por supuesto que sí. Es maravilloso. Él dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Y este hombre transformó la vida y la sigue transformando de muchos hombres. Así que definitivamente es así, hermano Pinto. Gracias por sus palabras. Vea qué interesante esto. Sí, Montaldi. Levantaron la mano Alisa y después Jessica. Perdón, Alisa. Hola, no, lo siento por interrumpir. Solo, bueno, gracias por la clase, ha estado súper bonita y súper enriquecedora. Y pensaba ahorita que a veces tenemos el entendimiento de que un lenguaje sencillo o un vocabulario sencillo es, por decirlo así, mediocre y que no nos puede enseñar verdades profundas, pero es todo lo contrario, ¿cierto? ¿Verdad? Amén. Cuando, o sea, cuando el lenguaje y toda la exposición es clara, para nuestros corazones es como mucho más, no sé, eso pienso yo personalmente, sencillo procesar verdades bíblicas profundas, ¿verdad? Entonces no es algo simplista como, voy a decir solo esto, ¿verdad? Sino que podemos de una forma muy clara expresar verdades profundas de la palabra de Dios. Y pensaba justo en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? El mejor maestro que existe, él conociendo a su audiencia, utilizaba las parábolas, ¿verdad? Exactamente. Y aún así que utilizaba las parábolas, ellos les decían, explíquenos qué significa eso, ¿verdad? Y que uno dice, bueno, y era muy adecuado al contexto en el que ellos estaban y así. Y a veces pensamos como que no, ¿verdad? Como que no. Y yo me he puesto a pensar en eso, si Cristo hubiera enseñado en este momento de nuestra sociedad con las parábolas, hubieran salido de fijo muchas personas, hubiéramos salido, como, o sea, que es esa forma tan sencilla, ¿verdad? No lo invitarían a predicar. Exacto, exacto, porque no usa aquel vocabulario, ¿verdad? Pero sí, Él es nuestro mayor ejemplo Amén. y nadie dio una enseñanza mejor que Él, ¿verdad? Y podemos aprender de eso. Totalmente de acuerdo. Tanto así que los niños lo podían entender. Sí. Increíble, ¿verdad? Gracias, Alisa, gracias por tu comentario. Jessica, ahora sí arreglaste tu micrófono. Buenas noches con todos, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Ahora sí. Ay, buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Pastor Walter. Qué Buenas alegría tardes. verlos. Bueno, sí, está muy hermosa la clase. Bueno, yo quisiera dar un punto de vista con referente a mi contexto, ¿no? Lo que he vivido y lo que creo que estoy viviendo en estos tiempos. Y creo que aquí, bueno, al menos las iglesias donde yo he crecido y nacido, pues se ha tomado quizás mucho el hecho de que la palabra de Dios es sencilla, o sea, sí es hermosa, es preciosa, es sencilla, pero a eso se le ha añadido mucha ignorancia, ¿no? Por ejemplo, yo aprecio y estimo mucho el haber llegado y haber conocido al pastor Cristian Montaldi, al pastor Walter, ¿no? En sus enseñanzas, este, de una forma entendible, centrada, bíblica y no bajo el legalismo, ¿no? Porque a veces la ignorancia de las personas que enseñan
creen que saben, pero en realidad no saben lo que están enseñando, ¿no? Como decía, hay una parte, ¿no? Por ejemplo, del contexto cultural, de alguna palabra, no es enseñar por enseñar, y a veces por ese desconocimiento o esa no interés por querer saber más de lo que realmente el mensaje de la Biblia nos quiere enseñar, es que el pueblo cristiano a veces sufre porque se dan mal las enseñanzas o se enseñan mal la palabra de Dios y caemos en el error de, como dijo usted al principio, que nosotros como creyentes no estudiamos por nosotros mismos la Biblia, ¿no? Sino que le cargamos todo al pastor o a todo a los líderes que están en la iglesia y simplemente vamos y preguntamos y ya. Entonces yo sí rescato mucho y valoro mucho, por ejemplo, ¿no? Clases como esta o el compartir que siempre hacen en el este Instituto Bíblico. Y pues em, no, yo valoro y rescato el hecho de que sí, el mensaje tiene que ser claro, sencillo, pero al mismo tiempo con un estudio detrás, ¿no? De que muchas personas no se esfuerzan y pues agarran la Biblia, la abren y dicen, a ver, el Espíritu Santo, ¿qué me dice que diga hoy, ¿no? Y, ¡fum!, y se lanzan a dar un mensaje de algo que leyeron y según el Espíritu les va hablando, van compartiendo, ¿no? Entonces creo que ese también es un extremo al cual no debemos caer, ¿no? Tampoco. Totalmente. Ujú. Sí, siempre tenemos que huir de los extremos, ¿verdad? Los extremos siempre fueron malos. En ese aspecto, más el creyente debe vivir por gracia que por extremos. Y creo, en lo personal, que nos hace falta mucho aprender de la gracia de Dios. Nos deleitamos a hablar más del Dios justo, del Dios castigador, que el Dios de gracia. Hermano, yo no entiendo por qué yo estoy vivo, honestamente. Yo no entiendo por qué estoy vivo. No sé por qué Dios me bendice a mí. No llego a entender por qué Él me permite despertar, ver a mi esposa, ver a mis hijos, ver a mis nietos, disfrutar de mis... Yo no entiendo por qué el Señor hace eso. No lo entiendo. Hasta que puedo entender que es su gracia. Puedo entender que es su gracia. Es aquel Dios que dice, ¿tiene falta de sabiduría? Ven, pídemela. Y te la voy a dar todas las veces que necesites. No una vez, todas las veces que necesites. Hay veces nos olvidamos que Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Que Dios está más interesado en lo que vivimos y no que en lo que decimos. Que Dios está más interesado en lo que somos y no lo que hacemos. Que a Dios no lo impresionamos con nuestro ministerio. No lo impresionamos. Hermano, hay ministerios maravillosos y lindos y todo lo que usted quiera, pero hay veces como que tratamos de impresionar a Dios y no. ¿Saben lo que impresiona a Dios? Yo estuve haciendo un estudio que se llama El Dios de las pequeñas cosas. ¿Sabe lo que impresiona a Dios? Cuando doy un vaso con agua de la forma correcta. Qué extraño que Dios. Qué extraño que Dios. Yo siempre digo que si el mundo examina a Dios, Dios sería un mal, nunca lo contratarían para dirigir un banco. Para el mundo hoy en día, Dios sería el hombre más, o sea, si quieren tomar un ejemplo de cómo no invertir, vean a Dios. Dios es un pésimo inversionista. O sea, la forma en que Dios tiene de invertir y de ver es tan diferente a la nuestra. Lo que hoy nosotros valoramos, para Dios no vale nada. Y lo que nosotros no valoramos, para Dios vale todo. Tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios no le da el precio que nosotros le damos a las cosas. ¿Qué valemos nosotros? Absolutamente nada. Pero ¿cuál fue el precio que se pagó por nosotros? El más alto. Precio más alto, hermano. Y siempre trato de entender esto. Soy lo peor del mundo y mientras
esté en mi corazón y esté en mi mente, no es que me va a hacer un fracasado, no es que me va a hacer un hombre pobrecito, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada vez que entiendo esto y reconozco esto, el Señor opera en mí, y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que el Señor me diga, mira, ¿sabes qué, Walter? Estás tan capacitado que ya no me necesitas a mí. Mira, no, voy a ir a buscar a alguien que realmente me necesite, pues ya veo que vos no me necesitas, vos lo sabes todo. Lo sabes todo, entonces mira, me voy a otro lado. No quiero eso para mi vida. Vean qué interesante, hermano, cómo se va el tiempo. Ya se fue una hora, ya casi. Es increíble, pero bueno. Vean qué interesante lo que estamos hablando. Dice, fuerza. No hay que confundir hablar con fuerza con hablar harto. Con fuerza queremos decir transmitir vida, la energía, la vitalidad, la vivacidad, el calor, el entusiasmo. Son virtudes fundamentales en el oratorio. Hermano, vea, aunque no lo entienda, porque yo tampoco lo entiendo, tómese un minuto, nada más, no gaste mucho tiempo en esto, pero tómese un minuto, y lo vuelvo a repetir, parece que admiro a Hitler, pero te hablo por seguro que no es así. Pero tómese un minuto simplemente y vea un discurso de Hitler. Solamente vea. Pues digo un minuto, no gaste mucho tiempo en esto porque después termina siendo usted un nazi, ¿verdad? Y póngalo en alemán para que no entienda nada. Pero la pasión con la que este hombre transmitía sus ideas convenció a millones y millones y millones de personas que matar judíos era lo mejor. Hermano, y uno dice, pero, o sea, qué malo. No, hermano, el poder de la oratoria de este hombre, su forma, su entusiasmo de transmitir sus ideas genocidas, sus ideas homicidas, sus ideas de supremacía, de la supremacía del hombre blanco sobre cualquier otra cosa. Y este hombre transmitía, amado hermano, esta burla, estas cosas satánicas, con una pasión que estos hombres salían a ver a qué judíos se encontraban para matarlo. Hermano, cambiémoslo. O sea, el mensaje de la palabra de Dios es llevar ese fuego al corazón de las personas. Es llevar ese fuego al corazón de las personas. No es transmitir nuestro conocimiento, no es transmitir mi experiencia. Es que ese fuego queme el corazón. Es que cuando decía no nos quemaba el corazón cuando este hombre nos hablaba. No nos ardía por dentro todo cuando este hombre nos hablaba. ¿Y qué era lo que les estaba hablando el Señor Jesús? Estaba gritando el Señor Jesús, estaba diciendo, no. ¿Se dieron cuenta? Les hablaba, dice que su corazón ardía. Hermano, no es pararse en un púlpito y amenazar y gritar, y no es eso. Pero necesitamos transmitir con pasión lo que estamos predicando, porque si usted no cree lo que predica, no lo predique, hermano, entonces. Pero si usted cree un Dios que cambia la vida, que es un Dios que provea, que la gente pueda entender que esto es así. Que haya esa pasión, no estamos transmitiendo un cuento chino, no estamos transmitiendo una filosofía barata, estamos transmitiendo lo que puede cambiar al hombre, la humanidad, el cristianismo, la familia, lo que puede transformar la vida, lo que han transformado su vida y la mía. Seguramente usted puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Nos debe apasionar decir lo que Dios hizo en mi vida. Y que la gente pueda entender, que la gente pueda salir diciendo, yo quiero conocer a este Dios. Quiero conocer a este Dios. No es quién grita más. No es amedrentar a nuestras ovejas con palabras disonantes y con palabras persuasivas y amenazantes. Usted se va a ir al infierno. Dios caerá con todo su peso cuando usted no obedece a Dios. No, hermano. Es transmitir compasión. Compasión. Es, ¿verdad? Ahí está el versículo. Gracias, Cristian. Y se decían el uno al otro, no ardían el corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría la escritura. Qué maravilloso esto, hermano. Vean esto. O sea, el Señor no predicó un mensaje a estos hombres.
¿Se acuerdan lo que les venía hablando? Les habló acerca de lo que estaba pasando y lo que tenía que pasar. Y se decía, no ardía nuestro corazón mientras este hombre nos hablaba. Bueno, hermano, una buena predicación de la palabra de Dios no es añadir conocimiento. No es añadir conocimiento a la mente del creyente. Es llevar esa pasión al corazón de ese creyente. Es que ese creyente pueda realmente decir, yo quiero amar a Dios. Y hay veces les digo, hacemos la vida cristiana tan inalcanzable que solo los pastores somos los Illuminati, los que podemos tener el privilegio de conocer a Dios en una experiencia que ningún otro lo puede conocer. Solo nosotros tenemos ese privilegio. Y entonces los hermanos dicen, hermano, pues usted es el pastor, no sé si algún pastor le han dicho alguna vez, hermano, vea, ore, yo sé que Dios lo escucha más a usted que a mí. Espere, ¿cómo es esto? ¿Cómo que Dios me escucha más a mí que a usted? No, hermano, no. Te hablo por seguro que hay oraciones. Vea, hermano, les voy a decir una cosa. Demos gracias a Dios, yo lo digo a título personal, le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo está debajo del techo, porque si el Espíritu Santo estaría sobre el techo, hay veces mis oraciones no pasarían del techo. Pero alabo a Dios porque el Espíritu Santo está debajo del techo y escucha mi oración. Tan mediocre muchas veces, pero Él escucha. Él escucha. Entonces, es transmitir compasión. Y vean qué interesante, hermano. Y con esto vamos terminando. Dice así en la hoja 3 y con este punto terminamos. En la hoja 2 dice, escoja palabras dotadas de fuerza que despierten interés o muevan a la acción. Vean qué importante esto, hermano. Escoja palabras dotadas de fuerza. Cuando Pablo dice, porque el poder de Dios, porque el evangelio es ¡boom! Dinamita, poder de Dios. Escoge una palabra, evidentemente, estamos diciendo que es el Espíritu Santo guiando a Pablo, pero Pablo dice, porque el poder de Dios es el dunamis, es la dinamita, es lo que explota. Y entonces queda en la mente de estos hombres esa palabra que les resonaba en la mente. Es el poder, el dunamis de Dios. Palabras que van a pegar en el pecho de la persona, que van a ser resonantes en el pecho y en la mente, en el corazón de la persona. Cuando queremos transmitir las verdades y cuando hablamos acerca de quién es Dios, hermano, que resuene en toda la iglesia quién es Dios, que la gente escuche quién es Dios, que la gente sepa lo que hace Dios, que realmente podamos transmitir eso con el poder, no de nuestro conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo. Dice 2, rechace metáforas triviales y sopíferas. No decir jamás frases como el arroyo serpentea y murmura, ¿verdad? O el relámpago que surca las nubes. La palabra, ahí cuando habla de la palabra sopífera, es esa palabra que nos hace dormir. Y entonces el arroyo va sonando y va atravesando la montaña y va haciendo, y entonces usted durmió a la persona, la arrulló tanto, o sea, fue algo tan lindo que la persona quedó dormida y ahí ya la perdimos. O sea, no, metáforas triviales que no, o sea, hay metáforas que, hermano, que todo el mundo las conoce, que ya las hablamos, que se han dicho por años. Pero tengamos cuidado porque hay veces, como dice la palabra, nuestra predicación es sopífera, o sea, arrulla a la gente. Y cómo le gusta, especialmente al creyente frío, ser arrullado. ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Tenemos el nietecito, el chiquitico, porque el otro tiene 2 años y lo levanto y me suenan todas las vértebras, hermanos, una cosa, pero el chiquitico lo agarramos y entonces le encanta que lo movamos y entonces lo empiezo a mover. Bueno, ahí Roosevelt tiene de verdad también su niño y entonces, ¿qué hace el niño? Lo empezamos a arrullar y se duerme. Hay predicaciones que son así, hermano. Arrullamos tanto al creyente, lo arrullamos tanto que el creyente termina durmiéndose, hablando de una forma espiritual, durmiéndose. Son tan sopíferas nuestras predicaciones.
que el creyente termina. Un gran predicador decía que antes visitábamos a la iglesia por la forma en que denunciaba el pecado y la iglesia se llenaba. Hoy no. Hoy se habla del pecado y la iglesia se va. Entonces, hermano, prediquemos de otro tema, pero no ofendamos a la gente. ¿Saben qué, hermanos? Yo creo que cuando la palabra de Dios te ofende, es porque no estás bien espiritualmente. No estás bien espiritualmente. Usted me dirá, pero pastor, o sea, espérese, o sea, ¿cómo que me ofende? Hay creyentes que parece que decirle la verdad de la palabra de Dios es la ofensa más grande. Pero cuando estás en conexión y en comunión con Dios, entonces la Biblia te dice, eso es lo peor del mundo. Y vos decís, sí, Señor, yo lo sé. Sí, claro que sí, Señor. Ese soy yo. Ese soy yo. Ese que está predicando el pastor, ese miserable, ese que estaba perdido, ese soy yo. Y el Señor me rescató. Gracias, hermano, por recordarme eso. Gracias por recordarme del hueco que me sacó el Señor. Gracias por recordarme de dónde me rescató el Señor. Yo no necesito tanto saber hacia dónde me va a llevar el Señor, sino a dónde me sacó el Señor. ¿De dónde me sacó? De algo sí estoy convencido. No sé a dónde me va a llevar el Señor, pero sí algo estoy convencido de a dónde me sacó. Eso sí lo tengo bien claro, bien seguro. ¿A dónde me va a llevar? No sé. Pero de dónde me sacó, lo tengo bien claro. Y número 3, y terminamos, dice, use comparaciones. Esto es muy importante cuando vamos el mensaje, cuando utilizamos comparaciones, cuando tomamos algo y lo comparamos con algo, o lo que yo les decía a ustedes, bueno, un ejemplo del girasol, cómo el girasol va girando hacia la luz. Ese es el creyente que debe ir girando y buscando siempre el rostro del Señor Jesucristo, siempre la luz, siempre la luz. Entender que la persona puede entender con un simple ejemplo lo que nosotros queremos transmitir. Bien, hermanos, perdón, pero me apasiono y a veces se me olvida el tiempo y ya nos pasamos y todo lo demás, pero terminamos aquí, terminamos acá. Si alguno tiene alguna pregunta, algo para comentar, algo para debatir y todo lo demás, estamos para eso. Así es que vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor por este día. Señor, gracias, Padre, primero por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por amar, Señor, lo que otros despreciaron y desecharon. Gracias, Señor, porque no viste, Señor, lo que éramos, sino, Señor, nos viste con aquella misericordia, con aquella gracia. Padre, te doy gracias por cada uno de los hermanos que han sido parte, Dios, de esta materia. Señor, te ruego por ellos y por mi vida. Sabemos que pasamos momentos difíciles, de desánimos, de pruebas, de circunstancias duras. Señor, que eso no nos dice que nos has olvidado, sino que al contrario, tú purificas con fuego aquello que quieres, Señor, usar para tu gloria. Bendice a cada hermano, a cada pastor, a cada siervo, cada sierva, Señor, que está en este curso, y que podamos siempre, Señor, ser luz en medio de las tinieblas. Provee, Señor, el alimento, el trabajo, que en nuestra mesa, Señor, nunca falte, Señor, porque esa es tu promesa. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Fortalece nuestra fe, Señor, que podamos siempre buscar, Señor, tu rostro. Oramos en tu nombre. Amén y amén. 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 Muchísimas gracias, Chino. Gracias por el tiempo. Gracias también por compartir. Sabemos que es una materia que justamente en la que queremos aprender a poder compartir de nuestro Señor, ¿verdad? Y de cómo Él puede seguir transformando vidas, ¿no? Y gracias por compartir también de tu testimonio, ¿verdad? Allí después Jessy quedó con una pregunta
Yo voy a poner también el teléfono de Chino ahí para que cualquier cosa puedan mandarle las preguntas y tal vez la pueda abordar al comienzo de la próxima clase. Y allí también Cecilia compartió acerca de que estaba de acuerdo, han pasado una situación muy triste también, justamente por eso a veces cuestiones que se enseñan más a obedecer a Dios por un miedo que por amarle a Él o por amar lo que es vivir la vida cristiana, ¿no? Y también el pastor Andrés dice, muchísimas gracias, pastor Walter, Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, un enorme gusto y privilegio volverlos a ver en este 2022. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga, y vamos a estar subiendo mañana la clase para poder también subirla a YouTube, para que también los hermanos que la van a estar haciendo así, puedan también estar siguiéndola. Un abrazo grande, estamos a las órdenes, estamos para servirles, y gracias a cada uno por conectarse en esta noche. Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Bendiciones para muchas todos. gracias, Dios lo bendiga. Les Saludos. amamos en el nombre del Señor, hermano. Bendiciones, Amén. bendiciones. Pastor Cristian, buenas Bendiciones, pastor Andrés. Señor les bendiga. Estamos en contacto.